Bienvenidos a Stay Lucid and Brand the Future, una serie de conversaciones con quienes marcan el presente de la agricultura y trabajan ya en su futuro. Hoy nos acompaña Carolina Jaramillo Ferrer, experta y directora de sostenibilidad en Univan, una de las principales empresas exportadoras de frutos tropicales a nivel global. Con más de 20 años de trayectoria en planeación estratégica, gestión social y relaciones internacionales, ha liderado iniciativas que conectan productores, comunidades y mercados globales. Su experiencia la convierte en una voz clave para pensar cómo la sostenibilidad redefine el presente y el futuro de la agricultura. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Estoy feliz de estar en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, queríamos preguntarte, aprovechando que trabajas directamente sobre la sostenibilidad, que es un concepto que, como bien sabes, ha sido bastante trillado, usado y abusado en la comunicación en general. ¿Cuál crees que es el futuro de la sostenibilidad como concepto, luego del significado que se le ha construido hasta ahora y de las inconvenientes que ha tenido también? Bueno, yo creo que sigue siendo un reto. El primer reto es que por lo general cuando la gente asume el tema de sostenibilidad o empieza a hablar del tema de sostenibilidad, se nos olvida que la sostenibilidad tiene 3 pilares y no 2. Normalmente nosotros siempre hablamos del tema de cuál es la sostenibilidad ambiental, cuál es la sostenibilidad social, pero se nos olvida un factor muy importante que es la sostenibilidad económica. Y hay una frase que yo suelo decir, que la oí alguna vez a alguien y me gustó mucho, y es que no se puede tener una política verde con números en rojo. Entonces yo creo que hoy sigue siendo uno de los grandes retos es cómo la sostenibilidad se nos vuelve una responsabilidad de todos, sobre todo cuando uno está en temas agrícolas y de la cadena completa, ¿cierto? Porque muchas veces a nosotros como productores, como proveedores o como comercializadores nos exigen muchas cosas, pero no hay quien lo acompañe. Entonces, o aquí en Europa, que hay tantas, toda la normativa de sostenibilidad es cada día más creciente, cada día más amplia, y ellos dicen que hay un esfuerzo, pero realmente necesitamos que el esfuerzo no sea decirnos que cumplamos con ciertos estándares, sino que haya una corresponsabilidad en el estándar. Y parte de lo que hemos dicho, y que ahorita venimos trabajando muy fuertemente en el mundo, es hablar de precios justos. Porque el banano especialmente tiene una particularidad, y es que hoy hay unas 4 artículos en los mercados que son los que hacen que la gente perciba ese supermercado como caro o barato. Y el único producto como en la agroindustria pues entre frutas y verduras es el banano. Entonces nos hemos visto, digamos, obligados a sostener unos precios muy bajos con respecto a la cantidad de demandas en sostenibilidad que nos hacen, lo que ha hecho que nosotros tengamos que incrementar las inversiones, tengamos que aumentar los equipos, tengamos que tener más gente experta en los temas, pero eso no hay una correlación con el precio. Entonces yo creo que sigue siendo un reto muy grande esa correlación de cantidad de exigencias versus un precio que uno puede pagar por una fruta que tiene un diferencial. Me parece súper interesante esta correspondencia entre precio y banano. Nunca la había escuchado, la verdad, Sí. como a nivel de estudio de mercado. ¿Cómo crees que evolucionará este concepto para adaptarse un poco a las constantes innovaciones tecnológicas y para ir absorbiendo las diferentes variables? Yo creo que hay muchos esfuerzos que se están haciendo ahora y a mí me parece que algo de lo importante que nosotros hacemos cuando estamos en este lado del mundo es hablar de nuestra perspectiva, porque a veces la relación o la conversación aquí en sostenibilidad sigue siendo muy eurocéntrica. Y yo creo que parte de unos ideales, pero desconoce las realidades del territorio. Nosotros tenemos hoy aproximadamente 180 grandes productores, o sea, fincas grandes que nos proveen fruta. Y entre los pequeños tenemos casi 3.000 pequeños productores que tienen alrededor de cada uno de 3 hectáreas. Con algunos en una región nos relacionamos a través de unas cooperativas, con los otros nos relacionamos directamente. La forma de poder acompañarlos, y ahí voy a tu pregunta, con la innovación tecnológica, pues tiene que ver con unas maneras de llegar en unos lugares, con unos entornos, digamos, que tienen 2 retos muy importantes. Uno, la conectividad. Por eso digo que la diferencia entre Europa y los países como nuestros, que la conectividad no está en el 100% del territorio. Entonces, en la ruralidad tenemos un bajo acceso a Internet. Y la otra sigue siendo el tema del alfabetismo. Hay digamos, el nivel de analfabetismo real, el de leer, es bajo, pero sigue existiendo en el pequeño productor. Pero el analfabetismo digital es muy alto. Entonces, ¿cómo poder llegar con herramientas tecnológicas para que efectivamente podamos estar más ahí en el día a día? Nosotros tenemos, de los pequeños productores más grandes que tenemos es el de plátano. Tenemos aproximadamente 2.500 pequeños productores. Tenemos en un territorio de 4 municipios, una extensión de territorio muy amplia, que los acompañamos uno a uno en la parte técnica.
Entonces lo que hemos venido trabajando estamos en unos hubs de innovación tecnológica alrededor de la agricultura, y lo que hemos buscado es cómo desarrollamos unos agrochats. En este momento sabemos que sigue siendo la manera más fácil de comunicarse con ellos por WhatsApp. Entonces desarrollamos una app en la cual ellos tienen un número, ahí cuentan las condiciones climáticas que tienen, las condiciones que tienen o que están pensando cómo fertilizar, por ejemplo. Y lo ponen como un mensaje de voz. Esta voz capta los mensajes en los ítems que nosotros necesitamos. Inmediatamente nuestro asesor de campo lo recibe y le puede dar el feedback tan pronto él tenga acceso, porque uno puede mandar el mensaje si no tienen acceso en ese momento. Más adelante, cuando esté en un momento que tiene acceso, se le da la retroalimentación. Esto es muy importante y nos pega pues como a dos temas sociales. Uno, pues que ayudarlos a ellos a que efectivamente se fertilice, por ejemplo, en el caso de fertilizantes como se necesitan. Nosotros tenemos, por ejemplo, todo el tema de monitoreo meteorológico y demás, y decir, miren, va a caer un aguacero, no vale la pena que en este momento fertilice porque se le va a lavar todo lo que usted haga, o es el momento perfecto, ¿cierto? Los proveen de información que les permiten producir a otro nivel sin tener ellos los medios disponibles. Digamos que aumentar la productividad y también disminuirles costos cuando sabemos que va a haber una inversión que se va a perder. Entonces, ahí hay un gana para ellos, pero también un gana para nosotros, porque podemos estarlos acompañando y esa productividad pues nos beneficia a todos. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que nos gusta acompañar. Me parece súper interesante porque es una innovación en toda regla, pero en realidad los medios por ahí tecnológicos son mucho más rudimentarios. No es una innovación tecnológica per se, sino una innovación en la forma de uso, ¿no? Sí, para el agro. Y de alguna manera potenciar a un productor que no tendría acceso a estas herramientas por sí solo o no tendría el conocimiento para ejercerlo. Entiendo también que debe ser todo un desafío lograr una consistencia en una producción tan diversa con tantos productores diferentes, ¿no? Sí, es bastante difícil, y sobre todo que cada territorio tiene características diferentes. Exacto. Entonces, ahí tenemos las ventajas, como te decía, las estaciones meteorológicas. Entonces vamos identificando dónde son o el tipo de terrenos. Nosotros sabemos, tenemos zona centro, zona norte y zona sur, y cada una de esas tierras en general tiene unas particularidades especiales. Entonces el acompañamiento es pues muy uno a uno, conociendo sus fincas para poderles dar como un mejor acompañamiento, especialmente porque es que hay que entender que el pequeño productor es el dueño de su tierra y vive 100% de su tierra, la familia entera. Ingreso. Su único ingreso. Entonces, digamos, cuando el impacto social, uno de los más grandes que hacemos es a través de los pequeños productores. Además que en nuestro país, en Colombia, pues gran parte de la conversación, inclusive política, que se ha dado es, bueno, cómo se da el uso de la tierra de una manera efectiva. Entonces es un match perfecto entre un productor que puede estar acompañado por una gran compañía que tiene una salida a un mercado internacional que le paga mejores precios de lo que puede comprar en un mercado local. Fantástico, me parece un equilibrio interesante y me parece muy propio de estos mercados, ¿no? En mi caso también viniendo de Argentina, de saber adaptarse a las condiciones que nos tocan, ¿no? Y no estar siempre en el territorio de lo ideal, que es un poco por ahí la demanda más europea. Yendo al tema, pensando un poco en el futuro, en principio a corto plazo, ¿qué innovación sostenible veremos pronto en la producción y comercialización de frutos con potencial de escalar masivamente? Yo no sé si se llamaría innovación, lo llamo innovación no lo uno con las herramientas tecnológicas, sino con lo que estamos haciendo. Bueno, con una manera nueva de hacerlo, no algo. Necesariamente tecnológica. Entonces, para nosotros hay algo muy importante y es el tema de la biodiversidad. O sea, tangencialmente, inclusive en Europa o en el mundo se está hablando del tema de la biodiversidad. Hoy sabemos que todos los que trabajamos en la agroindustria, que el riesgo más grande que tenemos es el cambio climático, aunque haya gente que cree que el cambio climático no existe, pero ese es otro reto. Es otro reto, exacto. O sea, para nosotros es una realidad la afectación que nosotros tenemos hoy. Y si nosotros pensamos en los riesgos a 10 años, el segundo renglón de riesgo es la pérdida de biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, y dentro de Colombia, esta región en la que estamos, una de las regiones donde estamos, que se llama Urabá, es la segunda región más biodiversidad de Colombia. Entonces, cuando tú haces agricultura en una región con este nivel de biodiversidad, tienes una responsabilidad distinta. Nosotros tenemos un corredor que son principalmente 4 municipios enteros que se dedican al cultivo de banano, y a un lado y al otro de estos municipios tenemos reservas naturales. Entonces nuestro reto o nuestra innovación, digamos hoy, ha sido demostrar que efectivamente se puede tener una agricultura extensiva que coexista de manera positiva con el medio ambiente en el que está. Entonces nosotros venimos haciendo unas construcciones de corredores. En este momento estamos construyendo 66 kilómetros de corredores que conectan esas dos reservas naturales que de alguna manera se encuentran interrumpidas, si se quiere, por los cultivos de banano.
y venimos trabajando con las fincas alrededor de los, digamos, de los acuíferos, de todos los ríos, riachuelos, quebradas y demás, y lo que estamos juntando las dos zonas. Para asegurarse que la continuidad. Que no haya una ruptura. Sí, claro. Y es muy importante para nosotros porque en esta biodiversidad tenemos especies que son endémicas. Es decir, para los que no saben la palabra, es que únicamente existen en esta parte del mundo, en ninguna otra más. Hoy tenemos una especie que hemos cuidado, un mono, que se llama el mono tití cabeza de algodón, solo existe allí. Y fue un animal que en los años 60, 70 se exportó mucho, si es que cabe la palabra, a los Estados Unidos para hacer en ellos pruebas cosméticas. Okay. Aproximadamente 30,000 ejemplares fueron enviados para el testeo. Y hoy es considerada una especie en riesgo de extinción. Esa es la especie que digamos que nos cobija. Que a veces la gente dice, pero ¿por qué una especie? Cuando hay una especie que no nos podemos demostrar que está aumentando el número de individuos o que está mejorando las condiciones, estamos hablando no de la especie, sino el hábitat completo. Estamos hablando de fauna y flora, porque tiene que ser todo el conjunto para que efectivamente, o sea, el animal es la prueba final de que el ecosistema está funcionando. Y hace 2 o 3 meses tuvimos la certificación de Wildlife Friendly, primera certificación que tiene una empresa agroindustrial en temas de biodiversidad. Entonces, es algo que nosotros hay que seguirle apostando porque la apuesta nuestra, y vuelvo y hago insisto, es que nosotros que podamos romper ese paradigma de que puede existir desarrollo, que puede existir una agricultura a larga escala con un relacionamiento adecuado con el medio ambiente. El pero sería de muchos el costo, digamos. ¿Crees que es una iniciativa muy costosa? Pero volviendo nuevamente a lo que dices, entiendo que dentro de la ecuación general ustedes han encontrado que esto funciona, digamos, que es sostenible también a nivel económico. Sí, realmente es una inversión en este momento que nosotros estamos haciendo a futuro. Hoy, de todos los proyectos que tenemos de sostenibilidad, es el que más aliados tienen. Nosotros tenemos en este momento 18 diferentes instituciones, grupos, fundaciones y demás que le están metiendo recursos. Ahorita nosotros tenemos proyectos con la WWF en otra región que estamos. Aquí ya venimos en conversaciones con ellos que quieren ser socios de nosotros en la iniciativa porque creemos que estamos marcando un hito. Ahí va la innovación. Creemos que estamos marcando un hito en la forma de hacer agricultura. Entonces, para nosotros, la sostenibilidad económica hoy, afortunadamente, hemos venido teniendo los suficientes aliados. Sin embargo, no hay esa correlación que nosotros queremos. Los aliados no son los clientes. Entonces, nosotros queremos que el cliente pudiera valorar esto e incluirlo dentro del precio de la negociación. Incluso el cliente final, ¿no? Exacto, incluso el cliente final. Entonces, nosotros mirar cómo les llegamos para que efectivamente haya un acto de corresponsabilidad por parte de todos. Y a nivel del resto de las empresas, porque entiendo que en esta región, me extiendo en este tema porque me dio curiosidad, a nivel de esta región trabajan otras empresas también. ¿Han podido llegar a un acuerdo como para poder gestionarlo? Sí, a mí es una de las cosas bonitas que me parece del proyecto y es que supera lo nuestro, lo industrial, lo agroindustrial. Bueno, o digamos que supera nuestra industria, la bananera, porque nosotros aquí estamos trabajando con la competencia, porque pasamos por fincas de la competencia. Estamos trabajando también con gente que está en la industria de la palma y con ganadería principalmente. Pero adicionalmente hay unos pedazos donde tenemos que pasar por zonas, digamos, de concentración urbana. Entonces ahí nos toca, es más fácil cuando pasa por fincas porque es una negociación que nos pasan muchos kilómetros, una sola finca. Claro. En cambio aquí, en menos de, 500 metros tenemos que conseguir la licencia de la gente para pasar por ahí pues uno a uno. Entonces a veces casi que se nos vuelven, como decir, con 10 personas con las que conversamos en 20 kilómetros y en 1 kilómetro tenemos que conversar con 50. Entonces se nos vuelve el reto, pero es que si la gente no está enganchada al proyecto no funciona. No, entonces, claro, porque esto requiere mucho mantenimiento. Requiere mucho mantenimiento. También venimos hablando con el instituto que maneja las vías en Colombia, porque tenemos que hacer pasos de fauna. Hoy la mayor mortalidad de los animales está dada en primer lugar por el cruce por las carreteras, eso es en el mundo, y el segundo porque se electrocutan con las redes de luz. Entonces, buscando eso, estamos montando esa construcción que hacemos de
los pasos de fauna, estos puentes, Sí. que además es bonito porque es un proyecto de economía circular, porque trabajamos la construcción de los puentes, se hace con los pallets, que la madera es de los pallets con los que venimos trabajando, y la soga hace parte del trabajo que nosotros tenemos, como tenemos puerto, del trabajo en puerto. Entonces le estamos Han podido dando... reutilizar un poco Sí, todo. y tenemos las cámaras trampas donde nos permiten ver, bueno, cuáles son los animales que están pasando por ahí. Es muy bonito como verlos en su vida. Pues me suena súper interesante. Y adicionalmente tenemos hay una web, una app que es abierta, que se llama iNaturalist, donde la gente hace registros de las especies que ve. Nosotros desde dentro de eso sacamos un capítulo que se llama Bioexplora, y los trabajadores de las fincas están entrando y ellos mismos hacen el registro de la especie. Entonces, digamos, la visualización o el seguimiento a los individuos no se hace solamente de forma tecnológica, sino que la gente también aporta, que eso es lo más importante. Cuando tengamos el gancho de la comunidad, podemos estar seguros que los animales van a estar en un entorno protegido. Una de las preguntas tenía que ver con qué señal vemos desde las comunidades productoras o en su defecto desde los consumidores que anticipan transformaciones. Y un poco creo que en este mismo relato seguramente hay muchísimo de eso. Sí, yo creo que para nosotros el tema de la biodiversidad es una cosa que estamos anticipando, pero también todo lo de cambio climático. Entonces, o inclusive hoy los retos que tenemos. Nosotros, el sector bananero tiene una amenaza muy grande que se llama el Fusarium rasa 4. Es un hongo que le da al cultivo y el cultivo no puede ser vuelto a utilizar en al menos 10 años y no tiene forma de recuperación y no tiene contra. O sea, el bananero te queda inhabilitado. Inhabilitado completamente. Y, por ejemplo, industrias como Filipinas, que lo sufrieron de una manera muy grande. Ellos eran los segundos, después de Ecuador, eran los segundos productores de banano, y luego del Fusarium ellos pasaron a un puesto muy atrás, y el impacto que se ha tenido ha sido grande. ¿Cómo viajó a Latinoamérica desde Asia? No tenemos idea. Pero hoy ya ha llegado a varios países. Entonces yo creo que aquí lo que estamos buscando también es otra forma de producir un banano diferente. Ya tuvimos una época hace un par de décadas, 5 o 6 décadas más o menos, donde había un banano que era el que se consumía en el mundo, que era el Gros Michel, y dio el mal de Panamá, se llamaba el mal de Panamá, y el mal de Panamá prácticamente barrió con esa variedad. Entonces nos tocó empezar a sembrar hoy el que más se consume en el mundo, que es Cavendish, el que se consume la mayoría. Ahora estamos buscando, bueno, otra especie que se pueda volver resistente en caso de que llegue el Fusarium. Entonces estamos haciendo la transformación poco a poco. Afortunadamente, si fuéramos a hablar de los sistemas convencionales que se tenían antes, nos tocaría más o menos 10 años mientras uno hace la transformación de todos los cultivos. Hoy, gracias a la tecnología, pues vamos a tener una velocidad más grande para poder hacer ese cambio. Creemos que hay muchas variedades. Adicionalmente hay unas variedades que vienen resistentes a la cigatoca, que también es un hongo que le da al banano, sobre todo en territorios como el nuestro, que es un bosque tropical húmedo. Con calor y humedad. Y humedad, el que es distinto. Sí, inclusive que a veces la gente cuando habla del no, es que orgánico, que queremos, nosotros tenemos producción en dos regiones de Colombia, una que es bosque tropical húmedo y la otra es bosque tropical seco. Del bosque tropical seco efectivamente podemos lograr tener orgánicos. En el húmedo, que es donde viene la mayoría del banano de Colombia, que es el 5º productor del mundo, no lo logramos sin tenemos estas ayudas. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos desde Europa entender el contexto latinoamericano, entender la importancia del territorio antes de empezar a legislar cosas que van en contra de la cadena. Sí, no, y entender que además es un producto que es como es porque viene de ese lugar, que digamos que no es viable de conseguirlo en otra situación climática tampoco. Exacto. En este momento, ¿cuál crees que es la mayor barrera cultural o de percepción para hablar de sostenibilidad en fruticultura o para expandir el concepto? Yo creo que nosotros, y sobre todo cuando lo miramos como a nivel de compañía, nosotros somos una empresa que trabaja, pues nuestro negocio es B2B, no B2C. Hay mucha desconexión todavía entre los equipos comerciales y los equipos de sostenibilidad. Entonces yo creo que la primera integración o el primer cambio importante que se tiene que hacer dentro de las mismas empresas. Hoy la gente lo siente, inclusive a veces los equipos comerciales pueden llegar a sentir que es una barrera más. Nosotros de alguna manera aplaudimos que también estas cosas lleguen,
porque efectivamente estamos frente a un llamado de atención frente a lo que está llegando a pasar en el planeta. Yo creo que la atención que tenemos que tener quienes efectivamente vivimos directamente de la extracción del suelo, pues tiene que ser mucho más grande. Entonces, a mí me parece, yo vuelvo y lo repito, lo he dicho un par de veces aquí, es el tema de corresponsabilidad. Cómo yo al trabajar con el insumo tierra tengo que ser mucho más responsable de otra industria que no necesariamente, que puede ser una de servicios, no tanto una industria de productos o una industria en ese sentido que utiliza la tierra. Entonces, yo sí creo que estamos rompiendo un paradigma, estamos mostrando, yo creo que la gente está dispuesta a pagar un poco más siempre y cuando sepa que efectivamente se está haciendo de la mejor manera en que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, sigue siendo el reto. Inclusive nosotros ahorita pues tuvimos la experiencia. A veces se han cerrado mucho a aumentar los precios, por lo que te contaba ahorita, claro, que la idea de que el banano debe ser el producto más barato entre frutas y verduras en los supermercados. Ahorita con la nueva política de aranceles de Trump, Colombia quedó con un 10%. Nosotros tenemos, la mayoría de nuestra exportación, 90% es Europa, 10% es Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos tenemos una comercializadora ya 50% en joint venture con otra comercializadora también, un cliente, que son clientes y competencia nuestra, pero allá somos socios. Y tuvimos un supermercado que nos dijo, bueno, no, usted asuma ese 10%. Y nosotros dijimos, no, entonces vamos a citar fuerza mayor y no vamos a vender porque no nos da pues poner un... No tiene sentido no tenemos como cubrir un 10% más, no vamos a vender a pérdida. Ellos dijeron, bueno, lo asumimos, lo trasladaron el precio al consumidor y no hubo ningún cambio. Entonces, a veces se tiene ese paradigma de que el cliente es muy sensible al cambio de precios y realmente lo que se ha venido probando es que no hay esa sensibilidad en los precios. Entonces, de pronto vale la pena hacer el esfuerzo porque eso sí genera beneficios en territorios como los nuestros que necesitan tanto como de tener esos recursos para poder hacer transformaciones sociales o ambientales. No, y desde el punto de vista comercial, parte de lo que ustedes están planteando es tanto un obstáculo. Puedo entender desde lo comercial el obstáculo, pero también es una ventaja y un posicionamiento muy diferencial, ¿no? Exacto. O sea, estar trabajando sobre una biodiversidad, por ejemplo, es una oportunidad que no en todos los productores agropecuarios tienen, porque no todos están en una zona tan privilegiada. Sí. Hay muchas cosas, inclusive de lo social, pues que es un tema que no hemos abordado. Hay algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos y es que nosotros hemos acuñado el término de estamos construyendo nación. Para nosotros es muy, o sea, el impacto que nosotros hemos generado, inclusive lo hemos visto con otras empresas, el impacto que genera una agroindustria a gran escala cuando se asienta en un territorio es la transformación social del territorio. En Colombia no existen municipios o zonas desarrolladas como las capitales. En Colombia está muy concentrada en las capitales de las regiones o los departamentos, como los llamamos nosotros. Y es muy raro encontrar por fuera de esas ciudades o de su área metropolitana, pues niveles importantes de desarrollo, si se quiere llamar de esa manera. Uh-huh. Nosotros aquí hemos hecho toda la transformación. Nosotros construimos las vías, nosotros construimos los aeropuertos, construimos los hospitales. Nos los han ido recibiendo después, los han ido comprando privadas, pero digamos el avance inicial fue la agroindustria o la industria bananera que llegó allá a transformar el territorio. Entonces hoy por ejemplo, somos dentro de la región nuestra, que es una de las regiones más grandes que tiene Colombia, que se llama Antioquia, pues después del Medellín y su área metropolitana es la más importante en desarrollo. Entonces, con esto también transformamos comunidades, transformamos países. Entonces nos gusta, para nosotros es muy importante eso. El otro tema que venimos inclusive trabajando con Porter, con el Instituto Porter, en todo el tema de valor compartido. O sea, cómo nosotros hemos venido generando valor compartido a lo largo de estos 60 años que hemos estado teniendo presencia en el territorio. Me parece súper interesante que lo asuman como una responsabilidad, es decir, no solo como algo, como una conveniencia, sino como una responsabilidad concreta de transformación. Es que es un gana-gana, lo leímos, es que cuando el entorno le va bien, es un gana-gana. O sea, en el mediano incluso. Sí, inclusive nosotros nos decían, pero ¿por qué están haciendo una apuesta por un territorio tan desarrollado y demás? Y nosotros decíamos, es que nos interesa una ciudad donde la gente se venga a vivir y se quede acá y sea una opción para sus familias, no simplemente que es ya una agroindustria pero el resto no esté desarrollado. Y hoy hay mucha gente que ha llegado a la región y se queda con un reto enorme que nosotros somos socios. Bueno, ahorita hablábamos antes de empezar el podcast de bueno, todo lo que tiene Univán y que es una cadena muy integrada. Nosotros somos socios dueños del puerto que tenemos hoy, pero hoy estamos construyendo un puerto a nivel internacional con todos los estándares internacionales para que lleguen buques de mayor calado. Somos socios de esta iniciativa que ya empieza en funcionamiento ahora a final de año. Un puerto de entrada y de salida, ¿no? Sí, un puerto de entrada y de salida. Entonces, hoy
la transformación que es la región que más está creciendo de Colombia, del país completo, porque todo el sistema logístico cambió. Imagínate que solamente desde el centro de Bogotá, la zona, hasta llegar allá se están ahorrando casi 300 kilómetros de recorrido, también por las vías, y al poder llegar a este puerto y no puertos que están más arriba. ¿Eso cuánto quiere decir en huella de carbono? ¿Eso cuánto quiere decir en productividad para un país? Entonces, la zona llegó con todo, nosotros vinimos como a ser precursores, a abrir la zona, pero ahora está llegando todo el mundo en Colombia y para nosotros es supremamente importante esta apuesta. Es una creación colectiva. Es una creación colectiva. Muy bueno. Pensando un poco en el futuro, ¿no? Yéndonos a un futuro a corto plazo, 2035, 5, 10 años. ¿Qué parte de la fruticultura crees que será irreconocible mirada desde hoy? ¿O qué cambios grandes veremos en la fruticultura? Primero, el uso de la data. Yo creo que la forma como venimos trabajando la data va a ser muy, muy importante. Nosotros hoy tenemos data que explica lo que pasó. Tenemos toda la información que queramos, pero hoy no la estamos utilizando como herramienta predictiva. Yo creo que el desarrollo más importante es que vamos a estar todo el tiempo teniendo data más predictiva que nos ayude a tener una mayor productividad o anticiparnos a los cambios o digamos las situaciones ambientales que van a pasar. Nosotros hoy, cuando a veces la gente dice que la agricultura es una inversión muy insegura porque es que tener la plata al sol y al agua, pues, o el dinero, para la que no sepa de plata, el dinero al sol y al agua, y es así. Entonces es un dinero al sol y al agua al que le podemos poner una sombrilla, un paraguas cada vez que lo necesitemos. Entonces eso va a ser una transformación. Yo creo que ¿Tú va a ser crees que ese es el impacto más potente ahora? Yo creo que ese es uno de los... Que de alguna manera es una incidencia de la inteligencia artificial, digamos, sí, un derivado directo, que es la que puede llegar a hacer estos procesamientos, sí, ¿no? y la verdad es que se queda uno impresionado de cómo se puede llegar, o sea, yo vuelvo, insisto, a mí los algoritmos me parecen magia y yo creo que funcionan muy bien. Entonces yo sí creo que ahí vamos a ver no vamos a ser como de alguna manera tan víctimas, porque hay cosas que nos pasa que no estamos esperando. No, es que ya se sabe que viene el viento. ¿Cómo se sabe? Trun. Es que ya hicimos una correlación entre cuando el pajarito canta, cuando la nube se pone de este color, y ya sabemos que eso pasa. Entonces, empezar a juntar esas variables de unas maneras que uno nunca se imaginó. Correlaciones no humanas, aparte de correlaciones que a nuestra escala hubieran sido inviables. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esa es una. Y la otra es la forma en que se están utilizando los recursos naturales o cómo podemos maximizar el cuidado de los recursos naturales, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí también yo creo que va a haber muchos más elementos biológicos. Hoy los biológicos existen, que tienen un problema muy grande, pues finalmente si el biológico se puede consignar una nueva tecnología, y es que las nuevas tecnologías cuando inician tienen unos costos altísimos. Hoy, por ejemplo, para nosotros cambiar de los agroquímicos que estamos utilizando, por ejemplo, a biológicos, supone 3 veces el costo. Entonces, yo creo que algo a lo que vamos a llegar es que el costo del biológico va a igualar el del químico y nos va a hacer, entonces vamos a poder tener unos sistemas de producción mucho más amigables ambientalmente. Yo creo que ahí está la segunda transformación importante y en la mano de los dos vamos a lograr tener una mayor productividad, porque yo creo que hoy yo creo que la apuesta a la agricultura hoy es no ser tan extensiva, sino ser más productiva en el espacio en el que está produciendo. Maximizar los resultados metro a metro. Exacto, entonces yo creo que ese va a ser el cambio que nos vamos a quedar impresionados en 10 años, como decir, wow. Como una revolución. Sí. ¿No? Pensando en un poquito más a largo plazo, ¿crees que seguiremos hablando de sostenibilidad o de biológicos como algo diferencial? El otro día conversábamos de que en algunos aspectos, sobre todo en lo que va de consumidor directo, con el tiempo se transformará en un estándar invisible, en algo que es un must, no en algo de lo que hablamos tanto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que es a veces como el péndulo. Cuando uno está en un lugar que nombra mucho, tiene que ir otro a nombrarlo mucho, y cuando va al centro ya no hay necesidad porque ya se tiene metido en el ADN. Entonces, yo sí creo que las formas hay muchas cosas que antes la gente hacía y que hoy no concibe hacerlas. Entonces, yo creo que el tema de sostenibilidad va a pasar a ser de esa manera, invisible. Que hoy no se concibe como... Va a haber retos nuevos que yo creo que ni siquiera sabemos. No, y escucharemos cómo se producían alimentos hacia 10 o 20 años y diremos, qué locura. Sí, ¿no? Que la gente se va a quedar como, ¿qué? ¿Cómo comían eso? Qué raro. Y yo creo que hay muchas cosas experimentales que van allá de lo tradicional. A mí a veces me dicen que se me sale de lo hippie, aunque yo digo que yo de hippie no, pero mira, ¿cuántos experimentos han hecho, por ejemplo, con vacas cuando les ponen música clásica, la cantidad de leche que aumenta cuando están en condiciones como que se sienten más tranquilas, o el cuidado de las plantas también cuando les pones música y demás, y por ahí dicen que lo que uno necesita es estimular los sentidos porque el resto se cree lo que está pasando.
Pues es que yo creo que no Sí. nos falta mucho en ver unos sistemas muy sofisticados, por ejemplo, de audio que se pongan en los campos en lugar de sequía, donde se muestre cómo suena la lluvia, para que qué pasa si una planta está sintiendo o está oyendo todo el tiempo que está cayendo lluvia en un momento de sequía. Yo creo que es que Sí, la línea. va mucho más allá. O sea, son cosas que decimos, nos parecía una cosa muy loca y vamos a ver que no, que eso está funcionando. Entonces yo creo que vamos a ver eso. Es que probablemente podremos medirlo, porque ahora por ahí podíamos hacer el experimento, pero no podíamos medir el resultado del todo. O bueno, sabíamos que había producido más, pero no estábamos seguros si había sido por la música. Probablemente podamos medir cosas. Yo conozco un bodeguero que te hace una producción muy pequeña de vino, que durante todo el proceso él les deja una sinfonía de Beethoven lupeando constantemente el vino. Toda la maduración y fermentación es escuchando a Beethoven. Y él está convencido de que el vino es diferente y que no puede ser un vino igual porque es un vino que está todo el tiempo afectado por estas vibraciones. Pues mira, no lo puede medir, obviamente. Pero sí se puede medir. Sí, Inclusive yo creo que hay una de las cosas, de los saltos bonitos que está dando, yo no sé eso cómo se llama, como la metafísica, no sé cómo se llamará eso, pero es que lo está haciendo medible. Yo creo que la gente sentía los resultados, de alguna manera le decían es algo intuitiva. somático, pero yo creo que hoy no. Gran parte de la gente que viene trabajando en estos temas se ha dedicado a medirlos. A mí se me olvida cuál es el nombre de este japonés que tiene la medición del agua cuando el agua está expuesta a palabras bonitas o a música armoniosa versus cuando está digamos, bajo influencia o cercana a palabras fuertes o violentas o música disonante, y ellos hacen la medición, ellos lo tienen. Es muy famoso, a mí se me olvidó el nombre, es que yo soy muy mala para los nombres. Luego y lo agregamos. Pero es súper bonito, como tú ves cómo se hace la formación del agua cuando está en un estado y en el otro. O muchas de las personas que trabajan con meditación, que a veces hoy los médicos tradicionales, inclusive los mismos médicos tradicionales dicen, recomiendo la meditación. Hemos visto que tiene resultados, claro, pero es que hoy ya está probado científicamente qué pasa cuando cambian el nivel de las ondas en las que estamos vibrando. Así como pasa en el ser humano, es que somos seres vivos con un comportamiento muy similar. Entonces yo creo que vamos a llegar a eso, que a veces suena muy raro, muy esotérico, pero allá vamos. Interesante. O sea, es como el mundo de la percepción y el mundo sensorial. Se ha multiplicado, se ha agrandado mucho nuestra capacidad de percibir. Eso es verdad, no de maneras artificiales, pero claro, tenemos una percepción de cosas que antes eran no teníamos. En plazos imposibles. Entonces yo creo que hoy lo que vamos a hacer es como ya lo estamos experimentando. Seguramente eso ya estaba en las plantas y en los animales, pero como ya lo estamos experimentando nosotros y lo estamos probando nosotros, el salto hacia allá, cuando nos dé miedo dejar de hacer lo tradicional, yo creo que va a ser exponencial también. Será interesante saber cuánto un consumidor está dispuesto a pagar por un vegetal que estuvo expuesto, ¿no? A música o a algo diferente. Sí. Probablemente en el caso del vino, por ejemplo, funcionaba. Era un valor. Era una producción muy pequeña, obviamente, pero era interesante. A la gente que conectaba con eso estaba dispuesta a pagarlo. Sí, y yo creo que cada vez la gente está más dispuesta a eso, sobre todo la gente que creen que hay un tema energético, que hay cosas que están pasando alrededor, pues que finalmente es que somos energía, independiente pues que vibramos en una frecuencia que nos hace que nos veamos como materia. Pero entonces, imagínate lo que puede pasar a nivel que todavía no hemos empezado a experimentar a gran escala, pero el día que lo logremos... Yo creo que eso va a ser una cosa de locos. Tal cual. Seguramente nos va a llamar mucho la atención. ¿Qué papel crees que jugarán las marcas agrícolas en la cultura del futuro? ¿No? Porque de alguna manera creo que están expandiendo su rol. Inicialmente eran marcas muy de un segmento, de nicho, que estaban muy secundarias en algún punto, muy escondidas, pero progresivamente van llegando también al gran público y van adoptando un protagonismo y un rol diferente. Yo siento que lo que va a pasar ahí es que se cambia el orden. Yo creo que primero eran las marcas los que nos decían cómo hacer las cosas y nosotros como consumidores lo hacíamos. Yo creo que hay un nivel formativo del consumidor que va a exigir que la marca cambie. Entonces yo creo que hay una subversión del orden de por dónde empiezan las iniciativas. Entonces yo creo que eso va a ser lo bonito. Que va a haber una demanda del consumidor. Va a haber una demanda del consumidor que obliga al productor o al comercializador a que haga las cosas de una manera diferente. Un camino inverso. Un camino inverso. ¿Y cuál es el futuro que imaginas para marcas como las marcas que tú manejas? ¿Ves posible, por ejemplo, que una marca de tus características salte a otros territorios? Bueno, ustedes tienen una marca, ¿no?, que está en bastantes territorios diferentes, por lo menos en el caso de Univan, pero las marcas que van por ahí quizás a consumidor directo, ¿no? Porque lo veníamos hablando con algunos, sobre todo en el terreno de biológicos, marcas que
con el tiempo podrían saltar a cosmética o a determinados productos, y que hasta ahora era como una locura, pero ahora empieza a ser como conceptualmente lo que estamos creando de pronto es más o menos lo mismo. Sí, sobre todo que yo creo que va a haber un mayor aprovechamiento de todo lo que hay. Porque uno a veces es consumo tal parte, pero no consumo la otra. Entonces yo creo que el gran salto se va a dar sobre lo que nosotros llamamos hoy desperdicio. Cuando sale el racimo, en la parte de abajo del racimo de bananos aparece como que eso es como un péndulo inverso, digo yo. Esa es como un poco la fórmula que yo lo veo. Y es un péndulo rojo. Por ejemplo, hace poco que estuvimos en Dubái explorando posibilidades comerciales, vimos que eso se vende y se come. Se come. Se come y nosotros ensayamos y es rico. Entonces uno dice, mira, no solamente es el banano, sino la flor, la pedacito que queda abajo del banano, la bacota, Claro. también se consume, eso se come. Las cosas que se están haciendo, porque cuando la planta, por ejemplo, la planta de banano pare cada 30 semanas, se corta porque no vuelve a parir 2 veces. Entonces, porque es un ecosistema que siempre están abuelo, madre, pues, abuela, madre e hija. Entonces siempre están fluyendo y por eso decimos que es un cultivo vivo porque se van moviendo. Nosotros dependiendo para dónde cortamos, se mueve el grupito para un lado, para el otro. Entonces hay que ponerle mucha ciencia a eso también. ¿Qué hacemos con las hojas que están ahí? En ese momento pues lo dejamos también en el terreno, vuelven y los absorben cuando se empiezan a degradar y demás, pero hay muchas industrias que ya están trabajando en eso. Las cáscaras de banano. ¿Qué aprovechamiento podemos hacer de las cáscaras de banano, las cáscaras de plátano? Nosotros tenemos un mercado de snacks también importante, pues no se compara con el volumen que tenemos de los frutos frescos, pero salió como una iniciativa cuando había exceso de banano o exceso de plátano en el mercado y no estaban absorbiendo los precios que necesitábamos. De ahí salió esa iniciativa que se nos volvió un negocio súper grande. Entonces, yo creo que hay muchas más cosas por hacer. Nosotros estamos en un hub de innovación agrícola y en estos días nos contaban de una empresa que producía pistachos y nos decían, pero la cáscara la botaban. O todo lo, pues, ¿qué hacían con eso? Y nos decían, hoy la cáscara de pistacho se hizo con otro de estas startups unos desarrollos y esa cáscara se muele y se vuelve como elemento base para la industria cosmética. Y lo que antes era desperdicio hoy está generando millones de euros anuales. Entonces, el negocio está en reutilizar lo que no estamos utilizando. Yo creo que hay toda una potencialidad. Sí. En repensar la categoría de waste. Sí. Bueno, nosotros casualmente estamos trabajando con una startup que generó un producto biológico, un bioestimulante a partir de cáscaras de avellana. Ah, mira. En Turquía, que producen muchos productos de avellana, entonces tienen una gran cantidad de waste. Pero sí, yo creo que es un camino muy razonable. ¿Qué valores crees que son imprescindibles para que una marca agrícola conecte tanto con productores como con consumidores y a nivel global, ¿no? Entendiendo que tienes targets muy diferentes y mercados muy diferentes. Sí, yo pienso que es muy distinta la forma como uno trabaja un B2C que un B2B, ¿cierto? Y nosotros como empresa B2B, yo siento que hoy tenemos una gran posibilidad de contarle a la gente. De hecho, a nuestros comercializadores, a los supermercados, les decimos, miren, por favor aprovechen todo lo que se está haciendo para que le cuenten a la gente. Nuestra historia, sobre todo porque es todo lo que hay detrás de. Uno a veces cuando llega a comer le parece es como cuando uno pensaba que los hijos, pues, o cuando decían que los niños los traía la cigüeña. Es un poquito lo mismo, o sea, caen del cielo al supermercado y después de ahí a mi plato. Entonces yo creo que ese tema del campo a la mesa o del campo al tenedor, pues como se ha llamado mucho aquí, es muy importante. Contemos la historia, ¿cierto? Y porque es que uno a veces no se imagina todo el esfuerzo que hay detrás, a qué hora se levanta la gente, lo que hace, cómo come, el tiempo que le dedica. ¿Y están logrando? Porque es un problema general del B2B que muchas veces tenemos que contar historias para que cuenten historias, ¿no? O sea, no llegamos al que tiene que recibir la historia, sino al que tiene que recontarla. Y es una estrategia bastante compleja en general lograr esa reproducción. Sí, pues nosotros la hacemos, nosotros la estamos haciendo. Lo que pasa es que como hoy nuestro público, como vuelvo, insisto, está muy, muy concentrado en el B2B y nos interesa mucho de otros que están ahí, pero estrategia B2C no la tenemos hoy para medir. Pero sí nos interesa es mostrar que es que la agricultura se está haciendo de una manera diferente. Nosotros estamos posteando, por ejemplo, constantemente todo esto que está pasando con el cuidado de la biodiversidad que tenemos. Y mucha gente, no, pero ¿qué es esto? Queremos contar, porque realmente uno sí se queda sorprendido. Porque es que uno no se los imagina, yo creo, y por eso inclusive nosotros parte de nuestra estrategia comercial es llevamos a la gente al territorio
Y cuando la gente va al territorio, porque pues claro, yo puedo que te cuente aquí que tenemos toda una cadena pues integrada verticalmente, Pero si y la la gente vaya ahí y veo, es como, claro, ver wow, estos corredores, ¿no? exacto, como Sin ver, duda. sentir. Yo creo que cada vez hay más espacio para lo sensorial. Y yo creo que eso también está, no es parte de lo que queremos desarrollar hoy. Hoy se tiene mucho en café en Colombia, no se tiene en banano, y es desarrollar un turismo muy asociado a lo productivo, ¿cierto? Claro. En café en Colombia, vuelvo y te digo, tenemos una zona cafetera donde toda la zona se constituyó alrededor de las fincas, están recibiendo a la gente para que viva la experiencia. Sí, Yo creo que hoy donde Cao es tan fácil, pues entre comillas, coger un avión y llegar a otro lugar, la gente lo que está viviendo, buscando es vivir esa posibilidad. Entonces yo creo que ahí tenemos un campo también muy diferente para que la gente viva lo que eso quiere decir y entienda lo que cuesta, lo que eso quiere decir. Entonces, hay no, y es cositas que uno puede ir interesante y haciendo. sin duda tienen una historia muy interesante que contar. Y que seguramente sería muy seductora. Si llegar, en caso de llegar al consumidor, pero bueno, es complejo llegar, Sí. ¿no? Si escucháramos esta entrevista en 10 años, ¿qué idea tuya te gustaría que sobreviviera? La forma distinta de hacer las cosas. Esto que decíamos ahorita, probar que hay otros medios como los medios sensoriales, que yo dije, así pasó. Y que habrá otros Y resultados, yo digo, ¿no? va a haber otros resultados y la gente nunca se imaginó. Eso sería divertido de ver, ¿no? Sí, además que hay una cosa muy bonita porque entre el tema de lo masculino y lo femenino, que no necesariamente es hombre y mujer, sino las energías femeninas y las claro. energías masculinas, la energía masculina es más racional, pero la energía de la mujer es muy sensitiva. Y yo creo que parte del desbalance que hemos tenido en el mundo es que no hemos podido poner en diálogo el método científico con estas cosas que no son medibles por el método científico. Entonces yo creo que cuando lleguemos a esa coexistencia es como vamos a hacer un boom muy interesante. Sí, el peligro es que el científico conquiste ese territorio también, ¿no? Empezando a medirlo todo Sí. y arrojando resultados de todo. Por un lado puede ser el peligro, pero por el otro lado puede ser una forma en que la gente le dé confianza Es más. cierto, Como también. ir por ejemplo, yo me guío, a mí me dicen, ¿a vos cómo te va tan bien en estos temas? Y yo digo, porque yo todo lo decido por la percepción. Yo no hay nada en lo que a mí me pueden decir, es que este es el informe financiero. Y yo, no, yo creo que le va a ir. Pero es que todos los datos dicen lo contrario. Y yo, pero yo presiento que no. La intuición sigue siendo. Y yo confío en eso, porque yo lo he visto en mí, pero mucha gente, como no tiene el número que lo pruebe, cambia la información. Entonces yo creo que el cambio que nosotros vamos a hacer, ahí me voy un poco más allá, que es como humanidad, es que vamos a tomar decisiones con otros sistemas con los que no los veníamos tomando. Y eso puede pasar, trasladarse al negocio. Puede ser también que desarrollemos otras habilidades en función de adquirir todas estas nuevas percepciones de la realidad, ¿no? Sí, yo creo que es que yo creo que se nos van a juntar. Es como hoy cuando tú miras a veces las carreras en las universidades, que antes era una carrera de como filosofía, deporte, matemáticas. Ahora la gente estudia matemáticas con música o estudia filosofía con pintura. Pues son como cosas que uno a veces dice, tan raro. Y entonces yo creo que yo creo que lo que vamos a cambiar mucho es en las posibilidades, como las cosas que pensábamos que eran extremos, que no tenían dónde encontrarse y que cada vez vamos a encontrar mayores puntos de convergencia. Me gusta porque el miedo general es que cómo vamos a hacer con todo esto que nos está pasando, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías. Pero a veces es cierto que se olvida que vamos a cambiar, vamos a adaptarnos, no vamos a ser los mismos. O sea, entonces vamos a poder gestionar cosas que hoy en día no podemos gestionar, pero porque habremos evolucionado también. Sí, es cuando la gente dice, no, es que hay tantas cosas que están cambiando hoy y tantos, sobre todo, pues donde está la mayoría de la gente concentrada son en las actividades no cualificadas, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero ¿cuánta gente ahora que hacían tal acción, pero que ahora no lo estoy haciendo? Yo digo, pero miren, por ejemplo, el boom de los perros. Ahora uno sale a la calle y ve un montón de gente que vive de ser paseador de perros. Y como ese negocio hay un montón, entonces yo digo, es cierto, se acaban unos negocios, pero salen otros nuevos. ¿Cierto? Este tema de los domicilios. Nosotros tenemos una empresa en Colombia que se llama, es una unicornio, una startup unicornio que con domicilios, pero te hacen domicilios con todo. Y hay gente que prende y apaga cada vez que quiere empezar a trabajar. Entonces, que no están metidos dentro del sistema. Entonces, yo creo que formatos que no se nos hubieran ocurrido. Que no se nos hubieran ocurrido. No, que entonces la gente ya quiere que le hagan, pues no sé, cuánta gente había que trabajar Reiki antes y cuántos hay de estos temas también. O sea, las industrias que más han crecido es la industria como de lo llamado espiritual y la industria de los animales. Y yo creo que cada vez va a pasar más así. Entonces, claro, se cierran unos y se abren otros que tampoco necesitan tanta cualificación. Entonces, hay cosas que puede hacer la inteligencia artificial por mí, sí. Pero hay otros que no lo va a poder hacer. Hay otra cosa, sí, hay que estar abierto a lo nuevo que podremos hacer. Exacto.
ahora que nos liberan de algunas Sí. tareas, aparentemente. Es no pelear con el cambio. Yo creo Exacto. que es como go with the flow, como dicen ahí, de verdad ir con la corriente. Y para cerrar nada más, completa la frase, el futuro de la agricultura es... El futuro de la agricultura es, digo que la expansión, la posibilidad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con Qué rico nosotros. haber estado Ha aquí. sido un placer. Igualmente. Mil gracias. Perfecto.